Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la composición porcentual de un compuesto. Es decir, nos estamos refiriendo a conocer el porcentaje de cada uno de los elementos que constituye un compuesto determinado. ¿Cómo se determina este porcentaje? Veámoslo con un ejemplo. Pensemos en determinar la composición porcentual del elemento hidrógeno, azufre y oxígeno que se unieron químicamente para formar al ácido sulfúrico. Para esto, lo primero que debemos de determinar es el peso molar del ácido sulfúrico. Así entonces los datos los podemos obtener apoyándonos de la tabla periódica. El peso molar entonces del azufre es 32 gramos mol, del hidrógeno sería 1 gramo por mol y de oxígeno 16 gramos por mol. Para determinar el peso molar, bueno, ya lo hemos hecho y hemos trabajado este tema en varias ocasiones. Y bueno, ustedes saben que tendríamos que apoyarnos de su fórmula química. Así entonces, para su determinación del peso molar, pues sabemos que de hidrógeno tendríamos que considerar su peso molar y multiplicarlo por el 2, ¿sí? Por dos partes que constituye la molécula del ácido sulfúrico. Por eso es que lo multiplicamos por 2. Por parte del azufre tendríamos que considerar 32 gramos por mol, dado que su peso molar por 1, lo cual nos daría un total de 32 gramos por mol. Y de oxígeno tendríamos que considerar 16 gramos por mol, multiplicarlo por 4, lo cual nos daría un total de 64 gramos por mol. Así entonces, el peso molar de esta sustancia, al sumar estos pesos molares totales, sería 98 gramos por mol. Sería el peso molar del ácido sulfúrico. A partir de entonces, podemos entonces comentar que 98 gramos mol de ácido sulfúrico es el 100% de esta sustancia. Y de este total, de estos 98 gramos por mol, de azufre solamente corresponde 2 gramos por mol. Por lo tanto, ¿qué porcentaje le corresponde al hidrógeno considerando estas cantidades? Bueno, pues las operaciones aritméticas que tendríamos nosotros que realizar, pues están aquí claramente indicadas. Tendríamos que multiplicar 2 gramos mol de hidrógeno por 100% de ácido sulfúrico entre 98 gramos mol de ácido sulfúrico. Escribámoslo. 2 gramos mol de hidrógeno por 100% de ácido sulfúrico entre 98 gramos mol de ácido sulfúrico. Y antes de realizar las operaciones aritméticas, veamos el análisis de unidades. Gramos mol con gramos mol se elimina, ácido sulfúrico entre ácido sulfúrico se elimina y las unidades que me quedan sin eliminar sería el porcentaje y de la sustancia que sería en este caso hidrógeno. Así, nuestro resultado sería 2% de hidrógeno. Podríamos hacer lo mismo, pero ahora para determinar el porcentaje de azufre. Veámoslo. De azufre, tendríamos que igual considerar el peso molar del ácido sulfúrico, partir de este dato que es el 100% de ácido sulfúrico, y posteriormente vemos que de este total 32 gramos mol son de azufre y el porcentaje pues tendríamos que determinarlo. Entonces recuerda que este es el planteamiento que nos está indicando las operaciones que tendríamos que realizar para determinar este porcentaje que estamos preguntando. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Sería 32 gramos mol
de azufre por 100 gramos, por 100% de ácido sulfúrico, y esto lo vamos a dividir entre 98 gramos mol de ácido sulfúrico. ¿Sí? Antes de realizar las operaciones aritméticas de los números, pues veamos el análisis unidades. Gramos por mol se elimina con gramos por mol, ácido sulfúrico con ácido sulfúrico, y las unidades que me están quedando sería el término porcentaje de la sustancia azufre. Metiendo estos datos a la calculadora, pues nos va a dar un total de 32.6% de azufre. Por último, determinemos la composición porcentual de oxígeno presente en el ácido sulfúrico. Para el caso de azufre, ¿sí? O más bien pasaríamos al caso de oxígeno, esto sería 98 gramos mol de ácido sulfúrico, sería el 100%. Si de este 98, solo 64 gramos mol provienen de oxígeno, ¿a qué porcentaje corresponde este peso molar? Nuestras operaciones serían 64 gramos mol de oxígeno por 100% de ácido sulfúrico. Y esto lo dividiremos entre 98 gramos por mol. Al meter estos datos en la calculadora, ¿sí? Y haciendo el análisis de unidades, gramos por mol sobre gramos por mol, se eliminan, y ácido sulfúrico entre ácidos sulfúricos también se eliminaría, y me quedaría el término de porcentaje del oxígeno, que es lo que estamos nosotros buscando. En este caso sería 65.3% de oxígeno, ¿sí? Entonces, la composición porcentual de cada uno de los elementos que conforman el ácido sulfúrico serían 2% de hidrógeno, 32.6% de azufre y 65.3% de oxígeno. Gracias, eso es todo.